Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren maravillosamente bien. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha hecho suspirar a muchísimos fans y que, honestamente, nos ha robado el corazón a nosotros también. Vamos a hablar de ese romántico gesto de Serkan Ağoğlu que, sin duda alguna, ha enamorado a la audiencia. ¿Listos para un poco de romance televisivo que nos hace creer en el amor verdadero? Si son nuevos por aquí, asegúrense de darle ese botón de suscripción para no perderse ninguno de nuestros vídeos llenos de historias inspiradoras, análisis de series y momentos que nos tocan el alma. Su apoyo significa el mundo para nosotros. En el mundo de las telenovelas y las series turcas, a menudo nos encontramos con tramas complejas, giros inesperados y personajes que se quedan grabados en nuestra memoria. Pero de vez en cuando surge un momento tan puro, tan lleno de significado, que trasciende la pantalla y se instala directamente en nuestros corazones. Hoy vamos a desglosar ese gesto específico de Serkan Ağoğlu que ha causado tal revuelo, analizando por qué fue tan especial, qué significó para la pareja y para los espectadores, y cómo estos pequeños detalles son los que realmente construyen historias de amor inolvidables. Prepárense para un viaje emotivo porque este gesto, créanme, tiene mucho de qué hablar. El gesto en cuestión, para aquellos que no han seguido al detalle cada capítulo o que quizás necesiten un pequeño refresco, se remonta a un momento crucial en su relación. Serkan, conocido por su naturaleza a veces reservada y por sus propias batallas internas, decide realizar un acto de profunda vulnerabilidad y generosidad hacia Ağoğlu. No se trata de un regalo material ostentoso, aunque esos también tienen su encanto, sino de algo mucho más profundo, un sacrificio personal, una muestra de confianza inquebrantable y una declaración de amor que no necesitaba palabras grandilocuentes. Recordemos el contexto. Su relación, como muchas de las que amamos, no ha estado exenta de obstáculos. Han enfrentado malentendidos, presiones externas y, sobre todo, el peso de sus propias inseguridades y pasados. Ağoğlu en particular ha pasado por momentos difíciles, y su confianza en sí misma y en el amor de Serkan a veces se ha visto tambaleante. Serkan, consciente de esto y tal vez sintiendo la urgencia de reafirmar su compromiso y su amor de una manera tangible, ideó este gesto. Lo que hizo Serkan fue básicamente poner el bienestar y la felicidad de Ağoğlu por encima de sus propias ambiciones o de su orgullo. Fue un acto de valentía porque implicó exponerse, mostrar un lado de sí mismo que raramente dejaba ver y, al mismo tiempo, confiar plenamente en que Ağoğlu apreciaría y entendería la profundidad de su acción. No fue un gesto impulsivo, se sintió meditado, pensado con el corazón y ejecutado con una delicadeza que solo alguien verdaderamente enamorado podría orquestar. Y aquí es donde reside la magia para los fans. Vivimos en un mundo donde las grandes declaraciones de amor a menudo se diluyen en la superficialidad. Ver a un personaje como Serkan con sus complejidades, dar un paso tan audaz y significativo, es algo que resuena con fuerza. No se trataba solo de decir te amo, sino de demostrarlo de una manera que cambiara algo fundamental en la vida de Ağoğlu, o que les permitiera avanzar juntos hacia un futuro más sólido. Piensen en el impacto que esto tuvo en Ağoğlu. Para ella, en un momento de duda o inseguridad, recibir esta manifestación de amor incondicional debió ser como un salvavidas. Significó que a pesar de todo, Serkan la veía, la valoraba y estaba dispuesto a luchar por ella de formas que quizás ella misma no esperaba. Fue un bálsamo para sus heridas, un recordatorio de que en medio del caos, había un puerto seguro en Serkan. Y esa validación, esa seguridad emocional, es una de las cosas más poderosas que una relación puede ofrecer. Desde la perspectiva del espectador, este tipo de gestos son los que nos mantienen enganchados a una serie. Nos recuerdan por qué amamos las historias románticas. Nos inspiran a buscar ese tipo de conexión en nuestras propias vidas. Nos hacen soñar con parejas que se apoyen mutuamente, que estén dispuestas a sacrificar por el otro, que se vean y se valoren en su esencia más pura. Serkan no solo le dio algo a Ağoğlu, sino que nos dio a todos una lección sobre lo que realmente significa amar y ser amado. Lo interesante de este gesto es que a menudo, los gestos más románticos no son los más extravagantes en términos de dinero o despliegue, sino los que implican una entrega personal, una muestra de vulnerabilidad o un sacrificio. En este caso Serkan pudo haber ofrecido muchas cosas, pero eligió ofrecer algo de sí mismo, algo que demostrara su compromiso y su comprensión de lo que Ağoğlu necesitaba en ese preciso momento. Y esa autenticidad es lo que ha tocado tantas fibras sensibles en la audiencia. Los fans en redes sociales y foros votaron comentando este momento.
Las reacciones iban desde lágrimas de emoción hasta exclamaciones de admiración. Se crearon memes, se escribieron cartas de amor virtuales y la pareja Serkan Özge se consolidó aún más como una de las favoritas del público. No es casualidad, las historias que nos conmueven son aquellas que nos muestran la humanidad, la imperfección y sobre todo, la capacidad del amor para sanar, para transformar y para crear momentos de pura felicidad. Analicemos un poco más la estrategia narrativa detrás de este momento. Los guionistas, al crear este gesto, sabían exactamente lo que estaban haciendo. Sabían que la audiencia había invertido emocionalmente en la pareja y que necesitaba una recompensa, una validación de esa conexión que tanto habían celebrado. Este gesto no fue solo un capricho del personaje, sino una pieza clave en el desarrollo de su arco narrativo, fortaleciendo su vínculo y allanando el camino para futuros desafíos, sabiendo que ahora contaban con una base más sólida de amor y confianza. Es importante destacar también el timing de este gesto. Fue en un momento de especial vulnerabilidad para Özge, o quizás en un punto de inflexión para la relación, donde una acción de este tipo podía tener un impacto máximo. La forma en que se desarrolló la escena, la música de fondo, las expresiones de los actores, todo contribuyó a crear una atmósfera que magnificó la emotividad del momento. Y es precisamente esa combinación de guión, actuación y dirección lo que convierte un simple acto en una experiencia memorable para el espectador. Además, este gesto nos invita a reflexionar sobre nuestras propias relaciones. ¿Somos capaces de ese nivel de sacrificio, de esa vulnerabilidad, por las personas que amamos? ¿Estamos dispuestos a poner sus necesidades antes que las nuestras? Este tipo de historias nos desafían a ser mejores parejas, mejores amigos, mejores personas. Nos inspiran a dar ese paso adicional, a decir esas palabras, a realizar esas acciones que pueden marcar una diferencia abismal. En resumen, el romántico gesto de Serkan Özge que enamoró a los fans no fue solo un acto de amor, sino una manifestación de compromiso, vulnerabilidad y sacrificio personal. Fue una declaración de que el amor verdadero no solo se trata de sentir, sino de actuar, de demostrar, de estar presente en los momentos más difíciles. Este gesto resonó profundamente porque nos recordó la importancia de la conexión emocional, la fuerza de la confianza mutua y la belleza de las acciones que nacen del corazón. Nos demostró que en medio de las complejidades de la vida, un gesto sincero y desinteresado puede ser la fuerza más poderosa de todas. Y así llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de verdad que hayan disfrutado de este repaso por uno de esos momentos mágicos que nos regalan las series. Hemos hablado del profundo significado del gesto de Serkan hacia Özge, de cómo conectó con la audiencia y de las lecciones que podemos extraer de él sobre el amor y las relaciones. Ha sido un placer compartir estas reflexiones con ustedes. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí y por ver este vídeo. Su tiempo y su atención son muy valiosos para mí. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Recuerdan este gesto? ¿Qué otras parejas o momentos románticos de series los han conmovido de manera similar? Por favor, déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y responderles, y sé que la comunidad también disfruta compartiendo sus opiniones. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido interesante y emotivo, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de las series, con cualquiera que necesite un poco de inspiración romántica en su día. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para seguir recibiendo contenido como este. Activen también la campanita para que no se pierdan ninguna notificación. Nos vemos en el próximo vídeo y hasta entonces, cuídense mucho y amen intensamente.